Saludos amigos, nos encontramos en el despacho del señor embajador de la Federación Rusa, excelentísimo Vladimir Sprichyan, para una entrevista muy importante porque estamos cerca de la conmemoración del 79 años de lo que llamamos el Día de la Victoria contra el fascismo. Entonces, quisiéramos saludar en primer lugar al señor embajador con motivo de la fecha del 9 de mayo de 1945. Entonces, la primera pregunta sería, a 79 años de distancia, ¿qué significado tiene para los actuales momentos, para el pueblo, para el gobierno ruso, esta celebración, este aniversario? Saludos, señor embajador. Saludos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias, querido Pepe, por la invitación, para esa iniciativa de hablar un poco conjunto sobre la importancia de fecha que celebramos hoy día. Usted tiene razón, es una fecha importante, y no solamente para el pueblo y gobierno de Rusia, para todo el mundo, porque hace 79 años los países aliados con la Unión Soviética enfrentaron una invasión muy dura, y no solamente de Alemania nazista, pero de sus aliados de Europa, que participaron conjunto con su líder occidental en aquel momento, tropas de los países europeos que invadieron los alemanes. Conocimos que participaron en las tropas nazistas representantes de muchos países europeos. Y del inicio de la Gran Guerra Patria, porque la Segunda Guerra Mundial empezó el 2 de septiembre de 1939 y comenzó en esa fecha y se terminó el 2 de septiembre de 1945. Pero nosotros celebramos 9 de mayo la victoria en la Gran Guerra Patria, como expresamos nosotros en la Unión Soviética, en Rusia, porque en ese momento se levantó la bandera roja de Fuerzas Armadas de Unión Soviética en Berlín, en su parlamento que se llama Reichstag. De aquí aparece esa fecha y esa celebración. En marco de la Segunda Guerra Mundial, nosotros celebramos hoy día la victoria en la Gran Guerra Patria. ¿Por qué yo insisto que es importante esa fecha, esa victoria y esa fiesta para todo el mundo? Porque lamentablemente reaparece de nuevo la ideología nazista, la ideología racista, que lamentablemente nuestros ex aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos, ahora no quieren acusar y condenar la reaparición de la ideología nazista, que se puede ver en unos países de Europa, actual en Ucrania, y con todo que tropas del régimen de Kiev presentan en unos sus partes banderas del tiempo del nazismo, de unos grupos, unas empresas, unas unidades militares de Alemania nazista, como Edelweiss, con todo esto, con esvástica, con símbolos de nazi. Y eso nos preocupa no solamente a nosotros, a los rusos, eso preocupa a todo el mundo progresivo, la gente que no quiere que de nuevo crece ese desarrollo, esa ideología, esa política de nazismo. Pero lamentablemente, como mencionó hace unos minutos, los gerentes
de países del occidente colectivo, de la OTAN, de la Unión Europea, no quieren observar, pero no solamente no observan, pero y mantienen y apoyan esos movimientos que les utilizan contra Rusia, para destruir mi país y en primer lugar ahora con las manos de ucranianos. Rusos y ucranianos son pueblos hermanos. Hablamos idiomas que son muy cercanos. Nosotros podemos entender a los ucranianos y ucranianos a nosotros sin una traducción. Y antes del golpe de Estado en 2014 en Ucrania, cerca del 70% de ucranianos se presentaron en esas campañas cuando se contaron, ¿no? La gente se presentaron como rusos, que hablaron solamente rusa. Y no hay ninguna contradicciones no existían contradicciones ideológicas, políticas, humanitarias entre los dos países, pero utilizar ucranianos como peones en un juego de ajedrez, el occidente transformó el pueblo ucraniano como enemigos de Rusia. Esa fue una ideología muy dura, muy agresiva de parte de Occidente en Ucrania, que Rusia quiere que dominara Ucrania, que Rusia tiene que robar toda su riqueza, todas sus materias primas, etcétera, etcétera. Pero regresamos a la importancia del Día de la Victoria. Nosotros ahora más importante consideramos para que no permitir aparecer y crecer y desarrollar en el mundo una ideología de dominación, una ideología de racismo, una ideología de no permitir tener su propia cultura, su propio idioma, su propia educación. Ese apareció en el tiempo de Alemania nazi, en los años 30 del siglo pasado, cuando incendiaron libros que no coincidieron con la ideología de Hitler. Ese se aparece ahora cuando en Europa, con el inicio de la operación especial militar de la Federación de Rusia con Ucrania, se prohibió la cultura rusa en Europa, se prohibió trabajo de los artistas rusos, se prohibieron exposiciones de artistas plásticos del siglo XIX, XX, que no tienen nada con este conflicto. Se prohibieron de tocar música de los compositores del tiempo de Tchaikovsky, de Mussorgsky, de Shaliapin, todo eso. Esa es una política racista. Yo escuché al inicio de la operación especial militar la declaración de un ministro de la cultura de Polonia que declaró que la cultura rusa es una cultura de bárbaros y tiene que ser vetada de la cultura universal. Pero me parece que la contribución de la cultura rusa en la cultura mundial es muy importante en todas las esferas, en ballet, en literatura, en arte plástico, en música, todo eso. La danza. Danza, sí. Y eso todo se podría perder si no nos unimos para enfrentar esa ideología. Y es una realidad que
no solamente países de la OTAN y la Unión Europea son la mayoría del mundo. La mayoría, 70% de la población, no están aliados en esas sanciones ilegales económicas contra Rusia. No ayuda a Ucrania, en realidad no ayuda a Ucrania. Utiliza a Ucrania contra Rusia. Y ahora cuando se pregunta qué pasa con el conflicto, cuándo se va a terminar, mi presidente siempre subraya que Rusia y mi canciller Sergei Lavrov permanente declaran que Rusia está abierta de los primeros días de la operación especial militar del febrero de 2022, que Rusia está lista, abierta, disponible de negociar. Y en realidad en marzo de 2022 se logró un borrador de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia en Estambul, en la presencia de dos cancilleres. Pero al regreso de Estambul a Kiev, el gobierno de Ucrania rechazó de firmar ese acuerdo porque viajó muy rápido el primer ministro de Gran Bretaña, que le prohibieron a los ucranianos de firmar cualquier pacto, cualquier tratado, acuerdo de paz con Rusia. Y más que el presidente de Ucrania, Zelensky, firmó un decreto de no negociar con Rusia. Por eso ahora, primer paso para buscar una solución pacífica diplomática por vía de negociaciones es de anular, de rechazar de ese decreto de no negociar con Rusia, porque no se permite legalmente a los ucranianos de contactar con Rusia para buscar una solución pacífica de ese conflicto. Y mucho coincide la situación con la victoria en la Gran Guerra Patria, con la situación de hoy día, con nuestras relaciones con Ucrania, porque aquí en ese conflicto se presenta todas esas condiciones de búsqueda de una dominación que existía en tiempo de Hitler. Mira, Estados Unidos se autopronuncian como líderes de democracia, como líderes de la paz en todo el mundo, pero pretenden de dominar, el solucionar qué es bien, qué es mal. Cada país, cada gobierno tiene que decidir con su propia población, con su propio pueblo, no según la indicación de otro país. Ese es. Nos acercamos de una situación que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un poder insiste y pretende de dominar solamente con su punto de vista en las relaciones internacionales. Eso fue con Hitler cuando invadió, ocupó toda la Europa, insistió que ellos pelean contra la Unión Soviética. Ahora, Estados Unidos, que en realidad encabeza el occidente colectivo y la OTAN, dominan y presan a los países de la OTAN y de la Unión Europea que pelear con Rusia, con las manos de los pobres ucranianos. Por eso es importante de celebrar como se celebra en Rusia, conmemorar a nuestros héroes que nos ofrecieron 79 años de una vida pacífica, sin una guerra mundial, sin una guerra universal que puede aparecer, pero no Rusia. Esas declaraciones sobre la posible tercera guerra mundial aparecen de parte del occidente. Ellos presentan esa idea para movilizarse contra Rusia, pero Rusia se defiende. Rusia no empezó por su propia iniciativa esa operación militar especial. Rusia buscó de lograr con Occidente un
seguridad universal para todos, para nosotros, para Europa, para Estados Unidos, para otras regiones del mundo. Pero no contestaron a nuestras iniciativas. Rusia avanzó, adelantó y presentó borradores de unos acuerdos de seguridad universal, seguridad mutua. Rechazaron, no contestaron, pero declararon que nosotros trabajamos y desarrollamos nuestro espacio de control, de espacio de seguridad, sin tener en cuenta las preocupaciones de Rusia. Y Rusia dice, nosotros tenemos derecho de tener en cuenta y asegurar nuestra seguridad, porque con la recepción de Ucrania en OTAN, se conocía de unos planes de establecer bases militares de la OTAN muy cerca de las fronteras con Rusia, en la ciudad de Kharkov, que es una ciudad en 4 minutos del vuelo de los misiles hacia Moscú. Esa fue la preocupación de Rusia. Otra, 8 años de guerra civil en Ucrania, cuando de Kiev, régimen de Zelensky, antes de Poroshenko, después de Zelensky, bombardearon, mataron la población civil de Donbass. Murieron más de 15.000 personas civiles, mujeres, niños, viejos, sin ninguna culpa, solamente para que querían ser independientes en elegir qué idioma hablar, qué historia preservar, qué idioma van a formar sus hijos, sus niños. Esa fue su culpa principal, que fueron preservarse rusos, no ucranianos. Pero hay países en Europa que se habla 2, 3 idiomas y todos son iguales, pero en Ucrania no se permitió hablar ruso. Se prohibieron no solamente estudiar en Rusia, pero presentar películas en Rusia, presentar canciones en ruso, etcétera, etcétera. Ese fue un genocidio y un racismo que no se permite ser. Con todo que el territorio de Donbass se adhirió a Ucrania solamente en 1918 al decreto de Lenin, cuando se apelaron a Lenin los líderes de la revolución ucraniana, que es muy difícil de construir socialismo con los campesinos que no tienen esa conciencia revolucionaria como obreros, como proletarios. Por eso Donbass con sus proletarios, porque en Donbass en el tiempo zarista existía industria con minas de carbón, minas de metales, con empresas, etcétera, etcétera. Y Lenin contestó, dice, bien, para ayudar a los ucranianos de construir el socialismo, tiene que unirse con proletarios de Donbass. Y fueron rusos, ya hace 100 años fueron rusos. Pero ahora, cuando ucranianos dicen que no hay rusos, tenemos que ser todos ucranianos, y ellos prefirieron mantenerse rusos en el territorio de Donbass. Y al inicio de disculpe un último momento, al inicio de la operación especial militar, una cuarta parte de los habitantes de Donbass tuvieron pasaportes rusos. Y esa fue una política de mantener no solamente nuestros compatriotas étnicos, de idioma, pero en nuestros conciudadanos con pasaporte ruso. Esa fue otra meta de mantener, asegurar, ayudar a nuestros rusos. Bueno, recientemente acaba de inaugurarse el nuevo periodo presidencial del presidente Putin. ¿Cómo es el sistema electoral en la Federación Rusa? ¿El voto es obligatorio, es optativo? ¿Cómo funciona, digamos? Es interesante. Muy buena pregunta, gracias Pepe, porque se dice que en Rusia
se dice por unos politólogos que en Rusia no hay la democracia, pero en Rusia las elecciones son directas. Todos ciudadanos rusos de la edad de 18 años tienen derecho de votar, pero la votación es voluntaria, no es obligatorio, no se sanciona si una persona no participa, es su juicio, su deseo personal. Y no les preguntan por qué no llegó a la masa de votación o no. Se invitan a todos a presentar su voluntad, su punto de vista, y elegir una persona que se va a transformar en el presidente de Rusia o el diputado del Parlamento ruso, porque de este depende el futuro de nuestro país. Depende de la persona que va a encabezar el Estado, de las personas que van a crear las leyes para el desarrollo de nuestro país, depende del voto de cada ciudadano ruso. Y con la población de 146 millones de habitantes tenemos unos cerca de 110 millones de electores. Y en las últimas elecciones presidenciales del 17 de marzo pasado participaron cerca de 100 millones, 80% de personas, de ciudadanos rusos con derecho de voto. Y votaron fueron 4 candidatos que se presentaron por partidos políticos parlamentarios. Partido Comunista, partido que se llama Nuestro Pueblo, Partido Social Liberal y Partido de los Empresarios. Todos recibieron, como todo el mundo, un presupuesto financiero para hacer su campaña electoral. Pero el presidente Putin fue autoproclamado como candidato. No presenta un partido político porque se permite según la Constitución. Y para no presentar un segmento de la sociedad rusa, para presentar todo el pueblo, toda la población de mi país. Y ganó con un récord de apoyo de los electores, de los conciudadanos, de 87,27% de votos. Me parece que no hay ninguna duda. Otros 3 candidatos tuvieron de 2 a 5% de apoyo. Pero claro que reconocieron inmediatamente la victoria, y es importante que salieron a la Plaza Roja el día de la votación, al fin del día, medianoche, todos 4, para agradecer a la población rusa de la participación tan activa en las elecciones. Y se ofrecieron a los rusos 3 días de votar, el viernes, sábado y domingo. Por eso la gente no tuvo que estar todo el día en el turno, una fila a la mesa de votación, y pueden elegir qué día es más cómodo, qué día es más conveniente para ir a votar. Y me parece que esa es una democracia, y que es importante que no se multa, no se sanciona para no participar. ¿Pero se vota directamente o por colegios electorales, como en Estados Unidos, por ejemplo? Directamente. Esa es la diferencia de las democracias de Rusia y de Estados Unidos, que en Rusia es el voto directo, y siempre fue en tiempo soviético. Ahora participaron cerca de 100 millones de rusos en la votación, y cuando unos representantes no solamente de la politología, pero de gerencia de unos países occidentales que dicen que rusos votaron a la amenaza de armas, ¿cómo se puede amenazar 100 millones en el territorio más grande del mundo? Ese fue solamente una explicación para no reconocer nuestras elecciones. Y ayer
A propósito, se celebró esa ceremonia de inauguración del presidente. Felicitaciones por esa. Gracias, Pepe, gracias. Finalmente, señor embajador, las perspectivas del desarrollo de las relaciones entre nuestros países, Ecuador y la Federación Rusa, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, académico, unas palabritas sobre eso. Sí, nosotros, nuestros dos países, la República del Ecuador y la Federación de Rusia, somos no solamente socios económicos, pero hay aliados en varias esferas, en varios sectores de cooperación bilateral. En realidad, la historia de relaciones diplomáticas es de 78 años, desde 1946, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, y de aquel tiempo Unión Soviética y después Rusia fue un destino de educación. Muchos ecuatorianos se formaron en nuestras universidades. Uno de los más conocidos e importantes es la Universidad de Amistad con los Pueblos, que se formó, se estableció especialmente para ayudar a los países en desarrollo, de formar sus especialistas en varios sectores de la economía, de la vida social, etcétera, etcétera. Y en Ecuador, la mayoría de los especialistas formados en mi país se graduaron en esa universidad. Y ahora, con todo que se cambió mucho, Rusia no es Unión Soviética, posibilidades financieras, materiales son menos, pero Rusia todavía se mantiene como un centro de educación para los ecuatorianos. Mi gobierno cada año otorga 130 becas gratuitas para los jóvenes de su país para ayudarle en obtener una profesión necesaria para Ecuador en ingeniería, en agronomía, en medicina, en periodística, en jurística, todo eso, independiente. La gente puede elegir la beca que aparece en la página web de nuestro Ministerio de Educación Superior en mes de diciembre, en víspera del fin de año, para que prepararse, los jóvenes tienen que prepararse para viajar a Rusia, para formarse. Además de eso, son cientos de candidatos que viajan a Rusia para formarse. Por ejemplo, en 2022, con todo que se empeoraron los acontecimientos internacionales con el inicio de esa operación especial militar en Ucrania, mi consulado de la embajada otorgó cerca de 1000 becas, cerca de 1000 visados de estudio para viajar a estudiar en Rusia a los ecuatorianos, 1000. Entonces, no afectó a los ecuatorianos esa situación y esas amenazas de parte del occidente, que Rusia es agresor, que Rusia atacó a Ucrania, que Rusia es una parte del conflicto y es un gran riesgo de estar en mi país, pero los ecuatorianos eligieron Rusia para aprender no solamente idioma y conocer otra cultura, pero y obtener una especialidad necesaria en Ecuador. Y en los siguientes años, en 23, el siguiente año fueron un poco menos, pero todavía se mantiene. Y hay varias compañías ecuatorianas que ayudan a los jóvenes a encontrar su estudio en universidades de la Federación de Rusia. Además de eso, Ecuador se mantiene un socio comercial entre los más importantes en la región de América Latina. El embajador de Ecuador, actual embajador de Ecuador, Juan Fernando Holguín, presentó sus cartas credenciales el 1 de diciembre de 2021 y en el Kremlin, mi presidente Vladimir Putin se dirigió a todos presentes y subrayó que Ecuador ocupa el tercer lugar en intercambio comercial con Rusia. El volumen de intercambio bilateral es cerca de
fue en aquel momento, ahora es poco menos, $2.000 millones. La mayoría de la exportación ecuatoriana son bananos, es banano, flores, camarones, cacao, otros. Rusia exporta en Ecuador, exportó, ahora se mantienen unas cantidades menores, pero fertilizantes, maquinaria, papel, y ahora ese intercambio comercial al final de 2023 fue cerca de 1.000 millones, 500 millones. El desequilibrio es a favor de Ecuador. Ecuador vende más que compra en Rusia, pero la mayoría de su exportación son productos agropecuarios. Rusia no exporta sus alimentos a Ecuador, pero está lista de participar en un intercambio bilateral con sus tecnologías, con sus inversiones, con su maquinaria. Y yo presento al gobierno de Ecuador varias ofertas gobierno actual, en la cooperación bilateral, especialmente en el desarrollo de los proyectos que fueron congelados en el tiempo de gobierno de Lasso por motivos ideológicos. Se habla de rehabilitación y desarrollo de ferrocarril de la costa hacia sierra, mejor de la sierra hacia costa, para transportar cargo. Otro proyecto importante que es conectado con la situación en energía eléctrica en Ecuador ahora, es el establecimiento de leche de Río Coca, una empresa rusa muy experimentada en ese sector. Empezó su trabajo de evitar que se destruye leche de río que se acerca de estación Coca-Cola Sinclair y puede destruir con todas esas destrucciones de costas del río. Ese es un gran riesgo porque puede afectarse si no van a continuar ese trabajo. Dentro de 7 kilómetros van a afectar esa estación hidroeléctrica, esa presa de Coca-Cola Sinclair. Y no solamente Ecuador va a perder su poder de generar, sus posibilidades de generar electricidad de esa estación hidroeléctrica, pero van a seguir unos daños materiales porque caen en el río sus carreteras que pasan paralelo con el río, conductas de óleo, de petróleo, etcétera, etcétera. Ese es otro proyecto que se empezó, y Ferrocarril y Río Coca empezaron proyectos rusos, pero se congelaron. Hay otros, y esperamos trabajando con el gobierno ecuatoriano para presentar su interés en qué esferas necesitan nuestro apoyo. Rusia no puede presentar un apoyo sin conocer necesidades de socios ecuatorianos. Muy bien, muchas gracias, señor embajador, por esta entrevista y reiterando nuestro saludo por la fecha del Día de la Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. El canal de la información.